¿Esto qué es, Dairo? Por Dios, ¿esto qué es? Y le decía, que una yegua es reproductora desde que nace hasta que termina su vida. O sea, obviamente lo que te digo, una yegua que se levanta de las manos, camina con el montador 3 metros y esa era la que me Ay, hombre, usted entendió ese caballo. Sí, señor, ahí lo tiene a la orden. A $1.500 las que le quiera poner. Y no, si no es a la orden, hombre. A la orden es... No, claro. Bienvenidos a todos a esta tertulia. Hoy nos encontramos en un criadero legendario, que es el criadero Lusitania de don Dairo Chica Arias. Vamos a tener un tema muy importante, tal vez el caballo que más ha influido en el paso fino en los últimos años, el gran dulce sueño de Lusitania. Vamos a oír las opiniones de su criador, unas opiniones muy sinceras, muy honestas y también de pronto para algunos un poco polémicas. Pero obviamente, como en todas las tertulias, venimos a aprender. Y quién más que nos pueda contar de este caballo que es su criador. Entonces los invitamos. Obviamente don Dairo no solamente crió Dulce Sueño, sino que crió a varios de sus ancestros, conoció a varios de sus ancestros, arrendó, montó a varios de sus ancestros. Entonces los invitamos a que disfruten y que aprendan como nosotros también aprendimos de este intercambio con él. Muchas gracias. Bueno, bienvenidos a esta tertulia. Como saben, mi nombre es Sergio Correa y hoy me encuentro en un criadero que podemos llamar legendario, que es el criadero Lusitania de don Dairo Chica Arias. Y nos encontramos acá porque vamos a hacer una tertulia muy especial. Vamos a hablar de uno de los reproductores que más ha influido el paso fino en los últimos años, que es Dulce Sueño de Lusitania. Pero como vamos a enfocar esta tertulia es hacer un recuento de la historia del paso fino, incluso desde sus orígenes, de los cambios que ha habido en el paso fino y de lo que se ve en el paso fino en este momento y obviamente de la influencia de Dulce Sueño en el paso fino que encontramos hoy en las pistas no solamente de Colombia sino en muchos países del mundo. Y quién más que nos hable de este legendario caballo que es su criador, que es don Dairo Chica Arias. Y además, no solamente criador de este caballo, sino criador de muchos de sus ancestros y conocedor de muchos de sus ancestros. Porque como criador, como dueño, como arrendador, como chalán, también conoció a muchos de estos caballos. Entonces, y como rejoneador. Ese ya es un tema aparte. Y también, como siempre, me acompaña Mario Gómez Caballero, que obviamente también conoce mucho la historia de Dulce Sueño de Lusitania, conoció, manejó también algunos de sus ancestros y obviamente pues vamos a hacer acá una tertulia muy abierta, son opiniones de cada uno sobre este importante caballo, siempre con el ánimo de aprender más, de conocer más a este caballo y a sus ancestros y a sus descendientes, respetando obviamente los dueños, los otros caballos pues, que hacen parte de este linaje de Dulce Sueño, pero teniendo una discusión muy abierta, muy sincera sobre los caballos, como siempre nos gusta, sin tener alguna agenda preparada, sino dejando que las personas pues, den sus opiniones sobre los caballos. Entonces, Mario, te cedo la palabra a ti para que nos introduzcas a don Dairo Chica, por favor. Bueno, para mí es un gran gusto estar con Dairo, comentar con Dairo y aprender de la experiencia y de su vida. Es un gran gusto. Un hombre de una gran humildad, pero de un gran conocimiento y de una gran profundidad en la experiencia y en la práctica influyente en el paso fino colombiano. Es un hombre que tuve el gusto de verlo
cuando volvió a las pistas en la Mundial de Cali en el 97, ¿fue, no es cierto? Sí, señor. En el 97, y donde tuve el gran agrado de volvernos a ver con Dairo y encontrar al mejor creador del paso fino de esa Mundial, de la mejor Mundial que ha habido hasta la fecha. Eso fue en el 97, hemos trabajado una amistad, lo conocí muy pollito en la Margarita cuando mi pelo no era blanco, pero yo le llevo años a Dairo, pero siempre hemos compartido un gran amor y un gran respeto por lo que es la historia verdadera de nuestros caballos. Gracias, Dairo, por aceptar nuestra invitación. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, si quieren, podemos enfocar esta tertulia y yo creo que la primera pregunta sería: ¿cuál es la diferencia grande, Dairo, que tú ves en lo que se ve en las pistas de ahora, en el paso fino actual, a lo que viviste unos años, unas décadas antes? Bueno, primero que todo quiero darle los agradecimientos a ti, a Mario, por su presentación, por sus palabras. Creo que no soy tan merecedor de tantos elogios. Pero bueno, conozco también a Mario, que es muy bueno decirlo, desde no sé cuántos años. Alrededor del año 68. Sí, señor. Recuerdo cuando tertuliábamos allá en Bogotá con don Arcesio Nichols en la autopista norte. En el criadero del Desvelo. En el criadero del Desvelo. Ya conocía yo a Arcesio y usted también, pues lo conocíamos desde Manizales, cuando habitaba en el Coliseo de Manizales, sí, que tenía allí también su criadero. Eso fue como en el año 68, 69, efectivamente, sí, señor. Bueno, con respecto a tu pregunta, yo creo que hoy en día hay una inquietud muy grande y me parece que también hay algo de preocupación por el paso fino. ¿Por qué digo que algo de preocupación? Porque acaba de pasar la Feria Nacional, yo no participé, pero sí estuve viendo la feria. Y el comentario no solamente... el comentario que yo puedo todavía recoger de esta feria nacional, donde fueron pues prácticamente todos los caballos y yeguas de paso fino que hay, es la escasez del fino, la cantidad de ejemplares participantes que son retirados de la pista por estar fuera de la modalidad. Hace 15 días hubo un festival aquí muy bueno, donde participaron pues como 350 caballos también, en Guarne, en un coliseo nuevo que hay, que es el segundo festival que hacen con mucho éxito. Yo participé con 2 caballos y también me pude observar lo mismo, que cantidad de ejemplares que no terminan la competencia por estar fuera de la modalidad. Y debo decir también que algunos otros, aunque salen premiados, dejan la duda de ser verdaderamente finos. Entonces, yo creo que de la época anterior a hoy, es decir, desde que yo empecé en los caballos desde muy joven a montar en las pistas, a esta época, el concepto ha cambiado y también, por supuesto, ha cambiado el caballo. Y ha cambiado principalmente porque desde que yo empecé a montar caballos en las pistas, los caballos que yo montaba de paso fino, que me tocó montar muchos caballos, y de los caballos buenos reproductores y que son padres de los caballos de hoy, abuelos, bisabuelos, o sea, de donde viene la raza de los caballos de paso fino, eran caballos que eran
absolutamente de paso fino, que no dejaba ninguna duda. Y recuerdo que los criadores y los caballistas todos valoraban mucho la finura. No había la preocupación que hubo después de que si los caballos tuvieran que ser potentes de la pisada, ser muy patudos, ser muy rápidos. De alta frecuencia. Eso nunca fue preocupación. La preocupación era que los caballos caminaran de paso fino, y se decía paso fino colombiano. Sí, señor. Pues de un momento a otro, ya cuando se inventó la tabla, y cuando desafortunadamente no se cuidó la finura y se le empezó, digamos, a maltratar a la finura. Buen término. Porque se le empezó a mirar despectivamente al caballo fino. Porque el caballo fino es un caballo sobrio, es un caballo que se miraba como el caballo suave para montar, que el caballo dócil, el caballo que caminaba natural, el caballo que se hacía alarde de ser el caballo más suave del mundo, que el jinete podía montar, llenar una copa de agua y que no se le derramaba ni una gota. Es decir, una serie de exigencias. Sí, y de ejemplos que se ponía del caballo comparado con los otros caballos que no tenían esa condición, ¿cierto? Entonces, cuando empiezan a juzgar caballos trochados y a ganar caballos trochados, y la gente a mirar velocidad y patas, y empiezan a descuidar la parte de la finura natural de los caballos. Y entramos en una etapa en la cual, pues, uno ve que aparecen cada rato por Instagram, y le mandan a uno amigos videos de animales nuevos, muy veloces, pero caminando paso fino en 20 metros, y repiten el video muchas veces, y es el mismo recorrido que hace el caballo repetidamente, porque es que 20 metros hacer caminar un caballo a esa velocidad es muy fácil, o es una manera de hacerlo caminar artificialmente. Pero cuando usted entra a analizar y pone a ver una competencia, ese animal o ese ejemplar posiblemente da 2 vueltas a esa velocidad, pero no es capaz de sostenerse toda una competencia caminando de paso fino, porque no es paso fino natural, sino que es un paso fino forzado. Sí, señor. Forzado. Sí, señor. Entonces, ya es un andar artificial del caballo. Que eso no se hereda. Eso no se puede heredar. Los caballos transmiten lo que naturalmente son. La artificialidad no la transmiten. Las piernas del montador no se transmiten. Es correcto. Bueno, yo creo que, yo le dije a unos amigos míos en estos días, yo creo que como ya Dulce Sueño tiene 24 años. Va para 25 ya. Va para 25 años. Pues ya es historia. Sí. Ya podemos hablar. Ya es historia. Y realidades. Y creo que ya hay mucha gente que ha hecho un balance de el aporte de Dulce Sueño a la caballada, ¿cierto? Entonces yo les digo, durante en mucho tiempo y en estos 21 años que hace que yo lo vendí, pues yo he hecho muchas reflexiones. Una es que yo me he imaginado todos los caballistas nuevos,
cómo me habrán mirado a mí de yo haber vendido a Dulce Sueño, el mejor caballo del productor, el que más plata ha producido, el que más campeones ha dado, el que todo, y que yo hubiera salido de él. Y que digan que yo sí que soy buen criador. Mira, no, eso es lo que es un tonto. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cierto? Entonces, y verdaderamente, yo he tenido que reflexionar demasiado y ver y analizar y pensar que si yo me quedé, que seguí criando, si yo me quedé rezagado, me quedé lejos de la alta frecuencia de lo que es la evolución del caballo de paso fino. Inclusive, hablando de evolución, esa palabra que se utiliza tanto en el caballo criollo, yo tuve un día una polémica bastante fuerte con Germán Vélez en una feria de Envigado, nunca me olvidó, porque a raíz de eso yo escribí un artículo. Muy bueno. Que lo publicaron en Fedequinas. Muy bueno. Y ese artículo me lo replicaron un criador o un caballista diciendo que yo estaba muy equivocado. Porque decir que lo que yo había escrito era ir en contra de el avance de la evolución, que es peor. Y entonces daba unos ejemplos, que los semenes hoy era mucho más fácil transportarlos, que los caballos hoy eran diferentes porque hoy no salían los caballos que salían antes tan meneados, que porque si los no sé qué y por si los no sé cómo. Una cantidad de argumentaciones que podían tener cierta validez, pero yo siempre defendía que la esencia era el paso fino, era lo mismo. Yo inclusive termino el artículo diciendo que yo no veía mucho dónde se pudiera o que se buscara evolucionar el paso propiamente dicho, porque usted puede buscar que los caballos sean de determinados colores, como se ha dado. Pues es que el caballo se ha cerrado mucho más en los colores. Hoy se ve mucho más los caballos zainos, retintos, sin pintas. Ya no se ven los moros azucarados que se veían antiguamente. Bayos, que llamábamos, bueno, bayos desteñidos, yeme huevo, lo que llamaban, inclusive palominos. Sí, correcto. Es decir, cierto, bueno. Entonces, pero yo a lo que me refería en mi artículo era al andar del paso fino. Sí, fino. Entonces, yo traía como ejemplo, por ejemplo, el andar de la yegua chunga. Correcto. Sí. Que murió invicta. Que si hoy en día sale una yegua como la chunga, yo creo que tenía todas las posibilidades de volver a... Pues se murió invicta y seguiría invicta, sin decir tonterías. Hoy hay yegua buena, no va a decir uno, por ejemplo la yegua rosa de San Isidro, la hija de la Cilindia, la misma yegua Cilindia, son excelentes, no vamos a decir que no, pero es que ese es el andar de paso fino. Eso es paso fino. Ahora, que salgan otras que sean más grandes, que lo ejecuten con mayor precisión, que tengan otras virtudes, pero que el andar sea el mismo. Claro, y se sostengan. Entonces, en esa época que yo tenía esa polémica con Germán Vélez, me decía que los caballos habían cambiado mucho. Y yo le decía, pero bueno, Germán, a ver, ¿cuál es la evolución? Digamos, por ejemplo, el mejor caballo que hay hoy y el mejor que había en ese momento, el que estaba ganando, era Tormento de la Guajira. Sí, señor. Y entonces yo le decía, bueno, pues que Tormento de la Guajira no camina mejor que Atrevido. Y tienen el mismo defecto ambos. O no digamos defecto, la misma falencia. Sí, señor. El uno y el otro. Sí, señor. Pero el andar no caminó mejor el de la Guajira que Atrevido en la tabla. Nunca.
Entonces, bueno, me decía que si yo no había visto los videos, por ejemplo, de los caballos antiguos. Entonces él daba que el caballo bochica era malo, porque que mirara los videos. Y yo le dije muy claramente, vea, yo no creo en los videos, porque es que los videos hay que mirarlos en, primero, la edad del caballo, la época. Sí, señor. Entonces, cuando usted ve un video de bochica, después de que ya está viejo, cuando ya lo han parrandeado y han montado borrachos y han montado Todas las que sabemos. todas las que sabemos en una parte y en otra, pues no es el mismo caballo que cuando estaba potro y No, y una cosa cuando estaba en su fundamental, apogeo, y una ¿cierto? cosa fundamental, que es el número de cuadros por unidad de tiempo, por minuto, a los cuales se filmaban esos originales, el primer video que fue obra nuestra con Luis Aguilar Sánchez, ¿cierto? En Agroexpo, que juntamos los 3 caballos, bochica, contrapunto y resorte cuarto, ¿cierto? Ese era insípido, o sea, era un número de repetición en que superaba el caballo, la frecuencia superaba la frecuencia de la cámara. Eso es una diferencia de la Madonna. Bueno, entonces, pues si hoy miramos la evolución, entonces situémonos en la nacional, ¿cierto? La última nacional, la que acaba de pasar. La que acaba de pasar. Sale una potranca que la había visto yo un mes antes en la feria de Silla aquí. Una potranca que pasa por la tabla en una velocidad, pero que claramente se oye que ese animal es trochador. Y que cuando la quieren hacer caminar, cuando quieren convencer al juez y al público de que es fina y la apretan más, entonces se eleva más de las manos y se oyen 2 golpes, uno atrás y otro adelante. Eso no es un animal de paso fino. Y enseguida el juez la coloca de segunda, que porque cometió un errorcito, y le da el segundo premio y le pide, ¿cómo es? Al chalán, le da las gracias al chalán, no sé por qué motivo. Yo me quedé aterrado, y quedé de segunda, y una yegua que la tenían que haber sacado. Claro, que no está dentro Que de la no tiene, modalidad. que es que animal ni en la figura se le ve que tenga el tipo, el fenotipo de un animal de paso fino. Bueno, la vi en la feria de Barranquilla, sale, la montan en la pista el día antes que montaron ahí, le dan silla, y yo la vi, no la conocí, y yo la veo trochando por toda parte. Sale a la competencia el otro día en proceso, todo el tiempo trochando, pasa por la tabla todo el tiempo trochando, y yo soy aterrado, digo, pero ¿cómo es que los jueces van a calificar este animal? Sale a hacer el 8, y como en el 8 está todo el mundo callado y está muy duro la tierra, es donde vienen a darse cuenta que si es trochadora y la sacan. Así fue, así fue. Mire, Así fue. Es tan ostensible la manifestación de la falta de finura, que en el único momento que hay silencio respetuoso, que es en el 8, ahí no dan los jueces, se dan cuenta de que la yegua no es fina, que todo el tiempo lo hizo trochando. lo mismo que había hecho. Sí, Bueno, en todo. entonces, hay cantidad de animales en la feria de nacional que los tienen que sacar porque no caminan de paso fino. Correcto. Entonces, si la evolución que hablaban era esa era la evolución de que hablaban, ahí la tienen. Ahí la tiene el Pero resultado entonces, de la progenie. el andar fino, ¿dónde está? ¿Dónde está? Que es la esencia y con lo que nos distinguimos dizque en el mundo como nuestro paso insignia, que es el paso fino colombiano. ¿Dónde está la suavidad excelsa de la cual hablamos?
Se ha perdido. Yo les decía, vea, por ejemplo, el caballo Mito. El caballo Mito, un excelente caballo. ¿Cuánto tiempo duró Mito en la pista? Siempre estando en los primeros premios. Porque era puro fino. Porque era natural. Porque era natural. Nieto de capitán Bueno, también. ahí lo tiene. Entonces, si hubiera tanta evolución, No se aguanta 10 años el Mito siendo el número uno. exactamente, ni Tormento siendo campeón mundial 4 veces. 4 veces, correcto. Porque es eran que 4 caballos veces naturales. son 16 años. Sí, correcto. ¿Dónde ¿Dónde está la evolución? Sí, son con cada 2 años. No, son cada 2 años, son 8 años. Pero no Pero fueron hay unos- seguiditos. pero no fueron seguidos. Son como 12 años. Exactamente. Entonces, Que el mire, caballo no era quien lo ganara. entonces, mire, pues la finura es una cosa que si no se cuida, lo que se puede es extinguir. Sí, señor. Sí, señor. Sencillamente, porque yo que monté toda la vida los caballos finos y muchos caballos que también eran trochadores y se afinaban. Claro. Monte en Antonello Entonces- en un caballo de silla y con finura natural. Entonces los que montaron, usted por ejemplo que montó a Confidente, Sí, claro. que sabe lo que era un caballo fino, Claro. entonces usted Doble sabe- gaucho. entonces usted no se sale de la finura. No me salgo la finura. Claro, la gente moderna, Se va. inclusive los chalanes también, les da resultado que se montan en un caballo fino, trochador o pasitrochado, lo apretan, lo hacen caminar fino un momento, engañan al juez, se engañan ellos mismos. Correcto. Y el dueño también. Claro, porque después, ¿qué le va a dar ese animal? No pregunte. Entonces no se cuidó la finura. Correcto. La esencia de nuestro paso. Que es que es muy diferente Mucho andar. un caballo trochador que se haga caminar de paso fino a la fuerza, forzado, a un caballo fino natural. Claro. Y es que lo que se hereda es la naturalidad, no las piernas del montador. Bueno, ¿por qué no nos cuenta? Me da pena, quiero meter el dedo. ¿Cómo fue la evolución de Dulce Sueño de Potrico hasta que fue tuyo? La evolución de Dulce Sueño, mire, Dulce Sueño lo traje de Sonsón por ahí de unos 30 meses. Y venía del potrero. Ya. Entonces, cuando llegó a la casa y no era de mucha alzada, no se veía de mucha alzada, delgado, pero se fue formando a medida que se fue trabajando y era muy trochador. Y Yo cuando te lo vi era trochador, perfectamente completamente trochador y muy elevado de brazos. Sí. Entonces, se lo dije a un muchacho que me montaba ahí, que me ayudaba y lo montaba, y yo lo veía todos los días y siempre muy trochador, demasiado trochador. Ya por ahí cuando tenía, digamos como a los 3 o 4 meses, de pronto trataba un poquito de afinarse, pero muy poco, muy poco. Y siempre era temperamental. Delicado. Entonces Se le veía el yo lo igualito. montaba en el picadero y de pronto se pegaba unas arriadas. Entonces, y eso sí, tenía un brío. De la Madonna. Un brío heredado de Capitán y de Zodiaco. Y muy buenas patas. En todo caso, ya cuando, por ahí a los 6 meses que ya yo lo empecé a coger, empecé a buscarle Lusitania, arriba. a ver si se afinaba y él de pronto se afinaba a 2 metros, pero volvía y caía ahí mismo a la trocha y no salía de ahí. Y él progresivamente fue metiéndose al paso.
pero había que forzarlo. No es que él naturalmente así saliera fino. Cuando ya tenía por ahí 8 o 10 meses de montarlo, caminaba en pasitrocha y fino, y trocha y pasitrocha, trocha y pasitrocha. Entonces un día lo vio Jorge Vélez y le llamó la atención. El negro. Y teníamos un caballo en compañía, caballo ahí, más bien malo. Y entonces le dije, cambiemos este caballo por, comprámelo y te recibo la mitad del que tenemos en compañía para que arreglemos eso. Le pedí 5 millones de pesos y la mitad del otro y no quiso. No quiso, no arrancó. Entonces, ese es el rey del cambalache, bueno, no. Después ya el caballo fue mejorando, y en el picadero en la tierra ya se sentía, caminaba más tiempo, que entraba al fino, pero no natural. Pero no porque él lo hiciera, quisiera. sino que había que ajustarlo. Entonces, hubo una feria en Medellín y vino Julio César Ortega y me dijo que este Mejía de las Boticas. Sí, Leopoldo Mejía. Leopoldo Mejía. Cuando yo vine a conocerlo, Bueno. porque él lo quería comprar. Leopoldo Mejía quería comprar un potro. Sí. Y entonces fue con Leopoldo a la finca a verme los animales y le mostré el potro a Dulce Sueño en el picadero y entonces le pedí 20 millones de pesos por él. Y él no me ofreció ni nada. Y se fue. ¿Ven? Después fue un día Germán Vélez y lo vio y le llamó la atención y le pedí 50 millones. Entonces nos fuimos a ver un lote por allá San Antonio de Prado, que él había hecho una urbanización y le había quedado un remanente del lote que era una falda y no le dejaban ahí hacer nada. Y era un lote grande. Y le dije, Germán, hagamos un negocio, dame ese lote que te quedó ahí por el caballo, por Dulce Sueño. Y no quiso. Bueno, entonces ya más adelante el caballo ya tenía por ahí unos 38 meses. Y un día vino el Chueco Bernal. Y ya el caballo estaba mucho más adelantado, ya estaba formado, pues se había llenado ya de buenas carnes, bien lucido y bien. Y se lo mostré allá en Lusitania y a él le gustó porque el caballo era muy vistoso. Mucho. Y se enamoró de él. Entonces, estuvimos en la feria de Medellín y Juan David hizo una fritanga en la loma y me llamó y me invitó que fuera. Que llevaras el caballo. Que lo llevara. Y yo lo llevé. Pero hubo una cosa que pasó antes. Fue que cuando yo tenía el restaurante Salvatierra, vinieron los de Cali Sí. a tratar con los de Medellín el tema de la implementación del sistema de juzgamiento. Sí. Sí. Cuando querían imponer ese nuevo Tarjetón. sistema, del tarjetón. Entonces yo tenía Dulce Sueño en Lusitania y al Verso y los bajé allá al restaurante para mostrárselos, porque yo vienen todos los días a trabajar para mostrárselos. Apenas terminó el debate, pues ahí del tema, entonces yo los tenía listos y me monté en el Verso, en Dulce Sueño, y todos salieron, pasaban por los caballos, ¿no? Y todos se fueron a montar en los carros porque se iban para la loma a ver el monstruo que había venido de los Estados Unidos, que estaba en la loma. El director. Entonces yo
yo dije, pues yo voy a guardar, eso está para los míos y me voy también a ver el monstruo. Y me fui. Y me fui a ver el monstruo allá a la loma. Y ya vi el monstruo y tal, y eso, bueno. Entonces ya después vino una feria de Medellín otra vez y Juan David me invitó que fuera. Ahí fue cuando el Chueco fue a ver el caballo, fue a la finca esa misma semana, y ya Juan David me invitó para que fuera a la loma, que iban a ver una fritanga allá al otro día a la feria y tal, y invitó a los caballistas. Entonces yo llevé a Dulce Sueño. Y le di silla todo el día, lo sillé por ahí 10 veces. Porque el caballo tenía mucha energía. Corazón de capitán y corazón de zodíaco y corazón de Iván. Lucas, el primero que le puso el ojo fue Lucas. Entonces Lucas me dijo que cuánto pedía por él, le pidió 50 millones. Me dijo, le doy 40 por él en un ganado que tengo. Me recibió un ganado y tal, y no, yo no lo cambio y no lo vendo y no plata. Entonces el Chueco, que ya lo había visto en la arriba y lo había visto ahí también, entonces como a las 3 de la tarde me dijo que él se tenía que ir, que si le mostraba el potro, pero que subiéramos allá arriba para verlo allá solos, calladitos, para él mostrarlo al chalán de él. Subimos allá al lado de la Plaza de Toros y allá lo monté y se lo presté a él, se montó el Chueco en él. Y el Chueco se vendía. Yo al Chueco le pedía 60. Y entonces el Chueco me ofreció los 40. Y entonces me dijo, no, dígame, entonces le dije, no, yo se lo doy por los 60, tal y tal. Y yo al caballo, yo lo veía que ponía mejor, de tanto darle montadas ahí. Entonces me dijo, hombre, yo me tengo que ir, más bien cuando esta semana yo vuelvo y hablamos. Le dije, bueno. Entonces él se fue. Yo lo guardé y al rato por la tarde volví y lo monté. Y por la noche lo estaba montando y llegó Gabriel Jaime con dos que yo no conocía y lo echaba para allá y para acá, para allá y para acá, y entonces lo vieron. Bueno, por ahí como a las 9 ahí en el cementado en el empedrado allá en la Venecia, ya como a las 9 de la noche yo lo embarqué y lo mandé para Lusitania. Y yo me fui para la casa y me fui pensando. Dije, hombre, yo qué afán tengo de vender este caballo, ese potro, si cada vez que le doy silla mejor se pone. Y en realidad, ponía mucho mejor. Entonces, al otro día por la mañana, pues yo me fui para la finca a trabajar allá. Y por ahí como a las 2 horas de haber llegado, como a las 10 o 11 de la mañana, me llamó Gabriel Jaime y me dijo, Dairo, usted anoche estaba montando un potro que lo vieron unos amigos míos puertorriqueños, que si usted los puede mostrar. Y le dije, sí, con mucho gusto. Entonces subieron. Ellos sí me preguntaron cuánto pedía por él ahí por la noche, y yo les había pedido 100 millones. Ya estás en 100. Sí, ya, claro. Es un tigre. Claro, a los aramillitos. Entonces ya le había pedido 100 millones a ellos esa noche, pero no me dijeron una sola palabra. Entonces se quedó en 100 el caballo. Cuando al momentico llegaron, entonces se bajaron del carro, yo saqué el potro, lo ensillé, me monté en el empedrado ahí y salió fino. Y bueno, ya valía 200. Y lo metí al picadero. Y mejor. Entonces, ¿sabe quién era el otro puertorriqueño? Eran dos. Jimmy Espino. Nada menos. Entonces, que se los prestara. Y se montó Jimmy Espino en él y me pongo yo a mirarlo en el picadero. Casi lo vuelves a comprar. Casi lo vuelvo a comprar, no, espere la que pasó. Entonces dije, no, yo soy pendejo, yo este caballo no lo voy a vender. Vea, este caballo es muy bueno. Entonces, apenas me bajó, me dice, ¿y por cuánto nos va a dar el potro? Les dije, para decirle la verdad. Ya, porque yo les dije anoche que lo daba por 100 millones, pero ustedes no me dijeron nada. Y le di la opción a un amigo
que está en Bogotá, que Bien está de mano otra vez. y él está de mano otra vez a comprármelo. Entonces yo no lo puedo vender. Vea, se pusieron pálidos, cambiaron de color. Yo les vi la... No, No. y eso pasó. Se puso de 90. Ellos fueron aburridos. Al otro día, a los 20 días o al mes, me llamó Gabrielito. Me llamó Gabrielito y subió con Quique Becerra Y con el médico. y con el médico. Y ese día los vendí. Claro. Y se los vendió. Pero ese día sí sí. pidió duro. Pidió y reservó servicios el condenado. ¿Sí o no? ¿Cuántos servicios se reservó ese día? 100. 100, ¿ve? 100. Vendió el caballo en un montón de plata. Pero no seguía usé- con el caballo. Y no los usé. Y no usó ni uno. Mucho talla de hombre. No los usé. No, porque ya el caballo estaba en Cali. Porque ya tenía yo las crías que tuve de él que no me Ya sirvieron. tenías el verso. Tenías el verso. No, ya. es que yo cuando vendía el sueño, yo lo digo con toda honestidad. Lo vendí porque trochaba y porque el caballo verso era hijo de la rima, porque yo veía en el caballo verso un caballo que no fue bueno para la pista. Pero el que veía el caballo verso, Genéticamente usted sabía. que veía y el que se montaba en el caballo verso, Ahí quedaba. no, la finura por fino, Olvídese. por caballo, y yo tengo una cría, una raza del caballo verso Extraordinario. demasiado buena. Yo tengo 30, 40. Nadie sabe Yeguas. cuánto producen y van a producir cada madre. Van a producir. Están ahorita para dar la Entonces, cría a ver, buena. el caballo Dulce Sueño hizo su labor, Sí, claro. hizo su labor importante. El caballo, un caballo supremamente importante en la raza. Yo no tengo descendencia de él, tengo familia. Claro. Por la parte materna y por la parte paterna, es la misma genética, es la misma genética. Lo que pasa es que yo, que monté toda la vida en animales finos, me metí eso en la cabeza y posiblemente yo sea el equivocado, ¿cierto? Pero si las cosas son como dice la Biblia, que las aguas tienen, las aguas Buscan el vuelven a andar cauce por sus natural. antiguos cauces. Sí, señor. Eso es lo que yo espero. Que la gente mire en el caballo fino como caballo fino. Claro.